me sorprende mucho y muchísimo que encontrar que hay en el mundo empresarial, en el mundo de los negocios, bueno, el mundo de la comunicación, hay una columna semanal, me parece, si no diaria, en el Times, New York Times, sobre estoicismo, ¿no? Y esto, ¿a qué viene? En fin, para mí increíble. O sea, increíble porque eso, yo me enteré hace bien poco de que esto ocurría. Bueno, para situarnos un poco, ¿cómo nació el estoicismo? ¿Cómo nació, no? Sí, brevemente, muy brevemente voy a hacer una breve historia de estoicismo, brevísima historia, ¿no? El estoicismo, curiosamente, ya anticipo que Epicteto, Marco Aurelio, son los más leídos, y Séneca, que sería el tercero más leído seguramente, son los últimos estoicos, ¿no? Y son muy diferentes de los primeros estoicos. Los primeros estoicos, eso nació en Grecia, y nació por un señor que se llamaba Zenón de Citio, que era fenicio el hombre, y según una leyenda, naufragó cerca de Atenas, y cuando estaba allí en Atenas fue a una especie de librero de la calle y leyó un libro allí, que era los recuerdos socráticos de Jenofonte. Jenofonte había conocido a Sócrates y contaba en los recuerdos socráticos, su memorabilia, pues su vida con Sócrates y tal. Entonces Zenón de Citio se quedó tan entusiasmado por el personaje de Sócrates que salía en esos recuerdos, que le dijo al librero: ¿dónde puedo conocer a un hombre como este? ¿No? Dijo: hombre, Sócrates ya está muerto, este no lo puedes conocer, pero sigue a ese de allí, ¿no? Porque justo en ese momento pasaba por allí un hombre que era Crates. Crates es un cínico, ¿no? Crates era discípulo de otro cínico que se llama Diógenes, este que vivía en un tonel, habréis oído hablar del tonel, que vivía en el tonel en Corinto, y Diógenes era discípulo de Antístenes, que había sido amigo, gran amigo y discípulo de Sócrates también, ¿no? Hay una cierta relación muy grande entre los cínicos y Sócrates, y después el primer estoico resulta que primero se educó con un cínico, con Crates, vivió con él en la calle, los cínicos vivían en la calle, o en un tonel o en el... Como perros, ¿no? Claro, como perros. Cínico es de can, cinegética, ¿no? Pues ahí está la caza con perros y tal. Y entonces él vivió con Crates y con su amante o con su compañera, que era Hiparquia, y vivían los dos por la calle, hacían el amor en la calle, defecaban en la calle. Así vivían los cínicos, ¿no? Las convenciones sociales y todo esto no les interesaban nada. Y ahí estuvo durante un tiempo Zenón, pero parece que al final no le acabó de gustar mucho esto de vivir en la calle y este tipo de vida tan dura, y se empezó a interesar por otras cosas, ¿no? Lo que más le interesó fue la Academia de Platón. Empezó a escuchar las lecciones del que era el director de la Academia de Platón, que era Polemón en ese momento. Escuchaba las lecciones, le gustaba. El Polemón dijo: ya sé que saltas el muro de nuestro jardín a robarnos nuestras ideas como buen fenicio que eres. Porque los fenicios eran comerciantes, y a los comerciantes siempre se les ha echado la culpa de esto de que roban ideas o roban cosas y tal y cual, ¿no? Sigue insistiendo. Todo se sigue existiendo, ¿no? Es como un tópico repetido. Y entonces pues se educó en la academia, tomó muchas ideas, pero como en la academia el director que vino después es uno que se llama Arcesilao, que es un escéptico, a Zenón eso no le gustó nada, dijo: no, pues yo aquí en la academia no voy a estar, voy a hacer mi propia escuela. Y entonces hizo su escuela. Ese es el origen. Y Zenón lo que hizo fue, como esa escuela la puso, sabéis que Epicuro, por ejemplo, tenía un jardín, pues se llama el Jardín de Epicuro. La academia era un lugar que se llama Academos, el bosque de Academos y tal, y ahí se puso la academia. El liceo de Aristóteles, peripatéticos, se llaman los aristotélicos, porque eran peripatos, que era también por donde paseaban, daban vueltas mientras filosofaban. Y él se puso, Zenón, en un lugar que era la Stoa Poikile, que era un pórtico. Esto aquí es pórtico pintado. Era un pórtico que estaba pintado con batallas de los atenienses, de la batalla de Maratón, cosas así. Y ese fue Zenón. Esos son los escépticos antiguos: Zenón, Cleantes y Crisipo. Son tres grandes estoicos muy, muy importantes. Y después vinieron los estoicos medios, que nadie los conoce, no se conserva muy poquito de ellos, por ejemplo, Posidonio y Panecio, y entonces llegan estos. Y entonces llega ya Epicteto, Marco Aurelio y Séneca. Y estos son los últimos, los más tardíos. Y son muy diferentes, ya veremos un poco que son muy diferentes de todos los anteriores. Son otra cosa. Casi. Sí. Pues eso, pasan cerca de 5 siglos. Y... Desde el comienzo hasta ello, fíjate, ¿no? Y en Roma, pues, por ejemplo, no se admitían aquellas cosas de
de los cínicos, Claro. ¿no? El hablar con total desvergüenza. Claro. No, los romanos se decía que eran muy gazmonios, es decir, todo el mundo tenía que hablar correctamente y no sus tonterías, con lo cual la cosa de los